Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el apartado, después de que ayer habíamos concluido el apartado Dios es la verdad, Dios es el amor. La parte final dice consecuencias de la fe en el Dios único. Hemos hablado de la unicidad de Dios, creemos en el solo Dios, somos monoteístas. Os recuerdo que estamos explicando la primera afirmación del credo, creo en Dios, creo en un solo Dios. Y ahora finalmente el catecismo, que quiere ser práctico, no únicamente teórico, abstracto, dice, bueno, ¿qué consecuencias tiene la fe en el único Dios? Son unos puntos breves, a partir del 222, y vamos a hacerlo hasta donde nos llegue el tiempo. El primer punto se limita a hacer una afirmación. Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda la vida. 2 puntos. Y ahora, en los siguientes puntos, va a ir describiendo qué consecuencias son esas. Creer en el Dios único y amarlo. Creer y amar. Este binomio, creer y amar, podíamos también expresarlo de otra manera. Creer y obrar. Creer y obrar. La formulación que tuvo en el Concilio de Trento la Iglesia Católica fue la siguiente, ¿no? Frente a la afirmación de Lutero que decía, que interpretaba equivocadamente a San Pablo, ¿no? Y decía, nos salvamos por la fe y no por las obras. Bueno, esa afirmación de Lutero fue contestada por el Concilio de Trento, diciendo, nos salvamos por la fe y por las obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Y dice la carta de Santiago, ¿de qué te sirve tu fe sin obras? Muéstrame tu fe y yo por mis obras te mostraré la fe. Bueno, esa afirmación de Trento, nos salvamos por la fe y por las obras. Y bueno, pues tiene muchísimas apoyaturas evangélicas. Acordaros cómo Jesús dice, pues seremos juzgados porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, etcétera. Bueno, hay muchos pasajes evangélicos en los cuales dice que seremos juzgados por las obras. También dicen otros pasajes evangélicos que seremos juzgados por nuestra fe. El que crea se salvará, el que no crea será condenado. O sea, son también textos evangélicos. La declaración que hace pocos años hizo la Iglesia Católica y las iglesias protestantes o la Iglesia luterana sobre el tema de la justificación, que posiblemente ha sido uno de los acuerdos ecuménicos más importantes que hemos tenido, fue un ponerse de acuerdo en este tema que anteriormente nos había dividido, ¿no? Me refiero al hecho de si nos salvamos por la fe o si nos salvamos por la fe y las obras. Entonces, pues digamos, en esta declaración ecuménica sobre la justificación, que tiene ya unas décadas, bueno, unos años, pues la solución que se le daba a esa controversia es la siguiente. Nos salvamos por la fe y por el amor. Y obviamente cuando decimos por la fe y el amor quiere decir una fe que mueve al hombre entero, no una fe abstracta, no una fe teórica, sino si decimos nos salvamos por la fe y el amor, es lo mismo que si estamos diciendo por la fe y por las obras. Porque no son las ideas las que mueven al hombre, son las ideas cuando están impregnadas de amor.
Para mover un hombre, por ejemplo, para mover su pereza, que cuesta mover la pereza, pues para mover su generosidad, que cuesta movernos a la generosidad, para movernos a superar las impurezas, que cuesta también al hombre vivir en pureza, para movernos a vivir en sinceridad, que cuesta, ¿no? Pues no ser vanidoso, etcétera. Para eso no basta con tener una fe teórica y abstracta, no basta con tener unas ideas claras. Hace falta que esas ideas, esos principios, esos ideales, estén también impregnados de amor. Porque si no tienes amor, no hay quien mueva tu pereza. Una cosa es que uno diga, pues sí, debo de trabajar, debo de estudiar, sí, me lo sé, tengo la teoría clara, pero no hay quien mueva mi pereza. Para mover mi pereza resulta que es que hay que tener amor. Y uno tiene amor y entonces mueve la pereza tremendamente, ¿no? Pues por ejemplo, lo que le pasa a una madre con unos niños, ¿no? Pues que el amor le mueve. Es curioso, y ella igual podría haber sido perezosa a título particular, pero claro, cuando tiene los niños delante, pues es que tiene un acicate que vamos, que se mueve, que parece que ni le cuesta moverse por los niños y levantarse antes que nadie y preparar las cosas, porque no es que la teoría le mueva, es que le mueve el amor. En resumen, que decir fe y obras o decir fe y amor, entendido el amor, ¿no? Entendido el amor no como una afectividad, sino como una donación de nuestra vida. El amor es la fe que se dona, la fe que se da, la fe que se hace vida. Pues es una manera de confluir y de entendernos, Porque digamos el mundo protestante veía con malos ojos la expresión nos salvamos con la fe y con las obras, pues porque parecería como si nosotros pusiésemos al mismo nivel mi mérito, mi acción que la gracia de Dios. Como si fuese, bueno, digamos el mundo protestante ve con sospecha esa afirmación de que nos salvamos por la fe y las obras porque interpreta equivocadamente que nosotros es como si dijésemos, bueno, la mitad de mi salvación me la da Dios, pero la otra mitad me la gano yo a pulso con mis obras. Y obviamente eso sería un planteamiento voluntarista y sería olvidar que la salvación es gracia de Dios. El que podamos hacer las obras buenas, el que hagamos las obras buenas, es un don de Dios para el cual desde luego se necesita nuestro concurso, nuestra participación, nuestra colaboración, que es fruto del amor de Dios. Que es fruto del amor de Dios. O sea, fe y obras es lo mismo que fe y amor. Bueno, ahora creo que entendemos por qué el punto 222 dice, creer en Dios el único y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es decir, se traduce en obras, tiene consecuencias muy prácticas. Esto no es teoría, esto es... Bien, pasamos al punto siguiente, el 223. Dice, ¿qué consecuencias son esas? La primera es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Y ahora viene aquí una cita de Santa Juana de Arco. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. No, perdón, esto es un texto de Job, que me he equivocado. Job 36, 26. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por esto debe de ser el primer servido. Y esta es la cita de Santa Juana de Arco. Por esto debe de ser el primer servido. Bueno, ese texto de Job, Job 36, 26, es el texto que en la parte final del libro de Job, cuando Dios le ha mostrado, dice, ven conmigo que te voy a mostrar la grandeza del universo, ven que te voy a mostrar donde Dios fabrica el agua allí en las nubes, ven que te voy a mostrar la profundidad de los mares, ven que te voy a mostrar los desiertos. ¿Eres capaz de contar los granos de arena en el desierto? ¿Eres capaz de contar las gotas de aguas que hay en el océano? Bueno, o sea, está como
Dios le lleva a Job de una manera mística, ¿no?, a ver su grandeza, pues para que él termine diciendo, bueno, yo solo sé que no sé nada, yo me he quejado contra Dios, yo me he sublevado contra él y ahora entiendo que no tenía que haber abierto la boca. Si no sé nada, si yo ante el misterio de Dios, o sea, esa es la conclusión del libro de Job. O sea, ten confianza en Dios, que Él supera infinitamente, ¿no?, lo que tú conoces. Dios es tan grande que supera tu ciencia. Es la conclusión del libro de Job. Luego confía en Él y abandónate en Él. Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por eso debe de ser el primer servido, dice Santa Juana de Arco. Bueno, este es un tema que en nuestra cultura, la cultura de la practicidad, de lo inmediato, pues nos cuesta entenderlo. Muchas veces nos movemos a impulsos de lo urgente, de lo inmediato. Pero a veces lo urgente, lo inmediato, deja siempre pendiente por hacer lo importante. Y no es lo mismo lo importante que lo urgente, que lo inmediato. Sí, claro, obviamente tendremos que ir a pagar las facturas, porque hoy es el último día para ir a pagarlas. Sí, claro, obviamente habrá que llamar a no sé quién, porque hoy se iba de vacaciones, y es urgente. Sí, claro, habrá que hacer determinadas cosas que son inmediatas, pero ¿cuántas veces ocurre en nuestra vida que lo urgente, lo inmediato, nos está distrayendo de lo importante? Y parece que no hay nunca tiempo para lo importante. Qué error, ¿eh? Qué error tan grande y cómo caemos una y otra vez tantas veces tropezamos en la misma piedra. Estamos siempre haciendo cosas que sí, que son necesarias, pero que son secundarias. Son secundarias. Son necesarias, pero son secundarias. Y no se puede dejar de hacer, y no se puede dejar de hacer lo principal para hacerlo secundario. Acordaros de ese reproche que le dijo el Señor a Marta. Marta, Marta, ¿andas atareada por tantas cosas? Ya lo sé que lo que estás haciendo es importante. Es más, después de que prepares esa comida, yo me la voy a comer. Luego no estoy despreciando la tarea que estás haciendo, porque la prueba es que nos vamos a sentar y la vamos a comer y te vamos a decir qué rico estaba lo que has preparado. Pero ten cuidado de que lo urgente, lo inmediato, no te esté impidiendo hacer lo importante, lo determinante en la vida, que es abrirte al don de Dios. Este aspecto es muy, muy decisivo en nuestra vida, darle a Dios la centralidad, darle a Dios lo primero de nuestro tiempo. Recuerdo haber escuchado un ejemplo, que lo comparto con vosotros, y que creo que es ilustrativo. Dice que había un padre que, queriendo a su hijo darle una lección, le dice: mira, hijo, había un balde en el que el padre metió piedras, pues unas piedras grandes o hermosas, lo metió en el balde y lo llenó hasta arriba. Piedras cuadradas o rectangulares, etcétera, de distintos tamaños, irregulares. Y llenó el balde. Y dijo: hijo, ¿tú crees que aquí cabe algo más? Y el hijo, viendo el balde lleno, dijo: no, ya no cabe más. Y entonces el padre cogió piedras pequeñas, esas piedras ya de tamaño muy inferior, y claro, y rellenó el balde. Y claro, entre los huecos que había entre las piedras grandes y irregulares, cabían esas piedras más pequeñas y se iban metiendo entre ellas y iban cayendo al fondo del balde. Ya lo llenó hasta arriba y le dijo: ¿tú crees que cabe algo más? Y el chico dijo: no, ahora ya no. Y entonces cogió el padre y echó arena fina. Y claro, la arena fina se metía entre las piedras más pequeñas y se iba entrando hasta adentro, ¿no? Y llenó de arena fina hasta arriba. Y le dijo: ¿y ahora crees que cabe algo más? Y el chico dijo: no, ahora ya no. Y entonces el padre cogió
cogió una jarra de agua y empezó a echarla encima de la arena fina y vio que, claro, todavía la arena, el agua empapaba la arena fina y se metía hasta abajo en el balde, ¿no? Y llenó el agua hasta arriba. Y el padre le pregunta al hijo, bueno, ¿qué conclusión has sacado de esto, de este signo, de esta señal, así un poco catequética que he querido hacerte? Claro, y el hijo dice, bueno, pues que no juzgue a primera vista, que las apariencias engañan. Yo creo que la enseñanza que me has querido dar, papá, es esta. Las apariencias engañan y hay que pensárselo dos veces y no decir rápidamente, pues ya no entra más. Y el padre le dijo, no, la enseñanza es otra. La enseñanza es, pon las piedras principales de la vida, los fundamentos de la vida, lo primero en tu vida, y lo secundario ya lo pondrás después. Porque si pones lo secundario en la vida primero, luego no te entra lo principal. Aquí lo principal eran las piedras fundamentales, que son las primeras que hemos metido en el balde. Gracias a que esas las metiste primero, luego cupieron las piedras más pequeñitas. Y luego cupo también la arena fina. Y finalmente el agua. Esa es, hijo mío, la enseñanza que quería darte. Pon en tu vida primero, lo primero, lo sustancial, lo esencial, las bases. Lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Por eso, digamos, lo primero es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Lo primero es ver de dónde hemos nacido, que somos fruto del amor de Dios y que Dios nos ha creado para algo, que mi vida tiene un de dónde y un a dónde. Tiene un alfa y un omega, tiene un principio y un fin. Y si uno no tiene eso claro, pues es que va a estar toda su vida dando tumbos y distrayéndose en pequeñeces. Y por eso San Ignacio de Loyola, cuando comienza sus ejercicios espirituales, primera meditación, y dice, principio y fundamento. ¿Cuál es el principio de mi vida? ¿Cuál es el fundamento de mi vida? Es que si primero no tienes eso claro, todo lo que hables va a ser para distraerte. Ser consciente de que mi vida tiene un porqué y un para qué. De lo contrario, uno puede estarse siempre engañando en lo inmediato. Recuerdo haber puesto en este programa en alguna ocasión ese ejemplo, el ejemplo que os puse, que fue el de decir, bueno, imagínate, comparemos la vida con lo que es un autobús, estos autobuses de largo recorrido, y piensa que en ese autobús de largo recorrido pues puede haber personas pues que se estén dedicando todo el viaje, pues mira, pues a dormir, porque se reclinan los asientos y son cómodos y uno duerme y después de dormir descansa de haber dormido, y otros se dedican todo el viaje a ver vídeos, y hay vídeos y más vídeos y más vídeos. Más ahora te ponen ya un vídeo para ti delante tuyo en el asiento y entonces vas cambiando de canal y no haces otra cosa que distraerte. Otros están pues todo el viaje pues ligando y entonces están mirando a la rubia de atrás, a la de enfrente, cambiándose de asiento y a ver si esta me hace caso, la otra no me hace caso. Otros dedican el viaje pues a sacar dinero y mira, son los espabilados que van por el pasillo vendiendo, haciendo negocio, y otros son los que van en el viaje, pues son los que les gusta tener el protagonismo, cogen el micrófono y tienen que ir todo el viaje hablando, dando la brasa a todo el mundo y bueno, y tienen que tener el protagonismo, ¿no? Pero el caso es que en ese viaje en el que unos duermen, otros ven vídeos, otros están sacando dinero, otros no sé qué, en ese viaje igual a nadie se le ha ocurrido decir, oye, ¿y este autobús quién lo ha fletado, ¿no? ¿Quién lo ha organizado? ¿A mí quién me ha subido a este viaje? Y es más, ¿y este viaje a dónde lleva? O sea, cuando este autobús llega, ¿a dónde nos conduce este autobús? ¿Y qué hay más allá de las cortinas que tengo aquí en las ventanas? Nunca se me ha ocurrido descorrer las cortinas y ver qué hay más allá y preguntar quién es el chofer de este autobús, sino que me limito a ver vídeos, a dormir, a ligar con la de adelante y la de atrás. Me limito a distraerme y no me pregunto por eso. Bueno, pues
Eh, este ejemplo, ¿no? O esta especie de evocación de este cuento está cuestionando el que verdaderamente es posible que esta vida, pues, tiene a veces, ¿no? un planteamiento tan intrascendente en el que uno pues se limita a tirar adelante, ¿no? Y consume y calla, ¿eh? Consume y calla y no te hagas preguntas y dedícate a lo inmediato. Ya, pero es que las preguntas fundamentales de la vida nos las tendremos que hacer, ¿no? Solamente cuando somos conscientes de que venimos del amor de Dios y volvemos al amor de Dios, solamente cuando somos conscientes de eso, somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Mientras tanto, el hombre se queda sin principio y fundamento. Lo que decía San Ignacio, ¿no? El principio, el fundamento. O sea, es decir, Dios es único, Dios es grande, su majestad es infinita. Todo lo que vemos ha salido de su mano. Dios es el creador. Sin él sería la nada. Entonces, que estas afirmaciones que estoy haciendo no son teorías, ¿no? Son la verdad misma. Y obviamente eso es la piedra fundamental. ¿Eh? Esa es la piedra fundamental. Construir nuestra vida, ¿no? Pues no digo ya en piedras menores, ¿no? Sino encima de un papel, ¿eh? Sustentado en un papel de fumar, ¿no? Pues obviamente no tiene sentido. Entonces, el drama de la vida del hombre es que hemos sido creados por Dios, pero que podemos engañarnos y plantear nuestra vida de forma intrascendente. Y es llevar al hombre a la mentira, ¿eh? O sea, lo primero dice, reconocer la grandeza y la majestad de Dios y darnos cuenta de que Él tiene que ser el primer servido, es decir, que lo principal de mi corazón tiene que ser para Él. O sea, que yo a Dios no le puedo dar lo que me sobra de mi tiempo, si me sobra algo me acordaré de Él, si tengo un poco de... no, por Dios, o sea, eso no puede ser, ¿no? Sin Él nosotros no somos nada, no existimos, y lógicamente Él debe de ocupar, ¿no? La centralidad de nuestro corazón y el planteamiento de mi vida, ¿eh? Recordad ese ejemplo que os he puesto del balde lleno de piedras. O sea, los fundamentos primeros tienen que ser puestos al principio, para que todo el resto de la vida tenga lugar. Porque si tú pones primero las bases bien puestas, todo lo demás tendrá su sitio. Pero si no pones bien las bases, todo lo demás es que no va a tener lugar, no va a caber. ¿Eh? Y no entra de una manera ordenada. Esta es la afirmación primera del punto 223. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Cursum dirige
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo en la que estamos explicando las consecuencias que se derivan de la fe en el único Dios. El número 224 dice así: otra consecuencia es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Un versículo de 1 Corintios 4, versículo 7, que es precioso. A ver, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo es don, todo es gracia. Uno se detiene un momento en su vida y hace memoria de todo lo que le rodea, de los seres queridos, de los bienes materiales, de los dones espirituales, y entonces llega a esta conclusión: a ver, si todo me ha sido dado, los seres queridos, lo que me rodea, etcétera. El hombre contemplativo llega a esta conclusión. Sin embargo, el hombre materialista es aquel que dice: no, todo me lo he ganado con mi esfuerzo, esto, aquí nadie te regala nada, ¿eh? Todo eres tú el que tiene que... Es curioso, porque dependiendo con qué grado de sensibilidad uno mire la vida, puede hacer una lectura u otra lectura. Si todo me lo han dado, si esta vida es un regalo, ¿eh? Y el otro, el voluntarista, aquí nadie te regala nada, todo te lo tienes que... Es curioso, ¿eh? Quiere decir esto que en el fondo hay un prisma bajo el que mirar la vida, y ese prisma es la conciencia de que Dios es el autor de todo don. Mira, si tú tienes fortaleza para haber trabajado y haber madrugado por la mañana, Dios es el autor de todo don. Si tú has tenido, pues mira, has sido avispado en los negocios y tal, Dios es el autor de todo don. O sea, qué claro es, ¿no?, que, como decía San Bernardo, la ingratitud es el vicio más abominable. Es el vicio abominable, es no tener conciencia de que en esta vida no estoy yo solo, que la gracia de Dios me acompaña, que todo es un don suyo. La gratitud es la memoria del corazón. También el corazón tiene memoria y se sabe amado y dice: he sido amado, ¿no? La memoria del corazón, eso es la gratitud. Bueno, pues lo lógico, lo consecuente es que de nuestra fe en Dios se desprenda una vida de acción de gracias. Gracias por existir. Oye, que existir es un regalo. Existir es un regalo. Lo curioso suele ser que nosotros, para tomar conciencia de los dones, solemos tener que ver cerca de nosotros, pues que también esos dones pueden fallar. O sea, lo típico, ¿no? Que hasta que no te falta la salud, no te das cuenta de que la tienes. Hasta que no ves un día por televisión que alguien se muere de hambre, no aprecias que tú en el plato tienes comida. Hasta que no ves una sequía, no aprecias la lluvia. Hasta que... Es curioso, ¿no? Es curioso que estamos necesitando, ¿no?, para darnos cuenta de los dones, carecer de ellos. O sea, nos falta una conciencia de gratitud vivida de continuo. Y tenemos que fomentarla, pues porque tenemos una tendencia a la ingratitud. Vamos a ser claros. Hay una tendencia a la ingratitud. Acordaros que éramos pequeñitos y nos decían nuestros padres, cuando nos daban a alguien algo, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Y teníamos que decir: ah, sí, gracias, ¿no? Y era una frase que nos la tenían que enseñar porque eran conscientes de que teníamos una dificultad de ser agradecidos, ¿no? O sea, hay una tendencia egoísta en la que uno piensa en sí mismo y no da nunca gracias. Entonces, digamos una cosa, ¿no? Que uno, decía Chesterton esa frase famosa, de que uno de los momentos más duros del ateo es cuando ocurre algo grande en su vida
y no sabe a quién tiene que dar gracias, ¿no? Imagínate un ateo que vive el nacimiento de un niño y entonces es algo tan maravilloso, ¿no? Que nazca de tu seno la vida y te parece que es un milagrazo, ¿no? Y claro, el ateo no cree en Dios o dice que no cree, y entonces ¿a quién le da gracias, no? Y bueno, es un drama, es un momento duro, ¿eh? Pero peor todavía es que los que sabemos que Dios existe, en teoría, en teoría, pues no tengamos la prontitud y la espontaneidad de dirigirnos a Dios en acción de gracias. O sea que por nuestra parte es más incomprensible. Lo del ateo, bueno, tendrá una especie de explicación, pero claro, en nuestro caso, ¿cómo se explica esa ingratitud? ¿Eh? Pues por el egoísmo, ¿eh? Por el egoísmo, por esa capacidad, esa tendencia tan marcada que tenemos de pensar siempre en lo práctico, en lo práctico. ¿Eh? Pues eso, ¿no? Que cuando al niño le dicen, ¿qué se dice? Y había un niño espabiladete que en vez de decir muchas gracias, dice muchas veces, como diciendo, a mí dámelo más veces y no me esté claro, ¿eh? Ese muchas veces en vez de muchas gracias es simbolismo, es simbólico ya no únicamente de la picaresca, ¿eh? Porque bueno, puede parecer una respuesta pícara, no, pero ya es un problema de egoísmo, no solo de picaresca. Bueno, hay que tener en cuenta que todos los dones son una expresión, son un signo, son una manifestación del amor de Dios. Cuando uno ve un paisaje, se puede limitar a ver la exterioridad del paisaje, pues mira, una acumulación de tierra, con un río que baja por una ladera, etc. O puede verlo como, como un signo del Creador, como una manifestación de su gloria. Tenemos que fomentar en nosotros, fomentar una elevación de gratitud a Dios, que es darle gloria, darle gracias. Gloria a ti, Señor, que quizás sea, fijaros, yo creo que una buena consecuencia de esto que estamos diciendo es cultivar en nosotros las jaculatorias. Me refiero a las jaculatorias como la facilidad de elevar nuestro corazón en acción de gracias. Gracias, Señor. Gloria a ti. Cuando vemos la belleza de la vida, cuando vemos tantos dones, gloria a ti, Señor, que se eleve fácilmente nuestro corazón, ¿no? Que, que no veamos, ¿no? Que no miremos como, pues como a veces solemos decir una expresión que es un poco así como provocativa, ¿no? Que a veces miramos el mundo como las vacas ven pasar el tren por la pradera. Bueno, y una vaca mira el tren y ve que algo se mueve, y me imagino que por la mente de por la cabeza de una vaca, pues pasará una expresión diciendo, ¿y qué es eso que se mueve? Pues no lo sé, claro, me imagino que no tendrá ni la capacidad de hacer ese razonamiento. Sencillamente ve que hay algo que se mueve y que echa humo y ni siquiera sabe que es un tren. Algo así nos puede ocurrir a nosotros cuando tenemos una mirada intrascendente. Lo que tenemos que fomentar en nosotros es la elevación de nuestro corazón a Dios en gratitud, en acción de gracias. Gloria a ti, Señor. Glorificar a Dios a través de la creación, por todos los dones que recibimos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
Y continuamos con estas consecuencias de la fe en el único Dios. Pasando al punto 225, la siguiente consecuencia es la siguiente, es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es una consecuencia obvia. Si Dios es único, si Dios es un único Dios, si Él es el creador trascendente, si de su mano ha salido todo el mundo, si todos son criaturas de Dios, si todos somos hijos de Dios, entonces existe un fundamento común para reconocer nuestra dignidad. Claro, esta es la clave, ¿eh? Hay de la unidad de Dios, de que exista un único Dios, se deriva que el género humano comparte una misma dignidad. Fijaros que los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, que fue formulada después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber comprobado ese desastre terrible, ¿no?, con decenas de millones de muertos, hasta 50 millones de muertos, de haber visto a dónde podemos llegar, ¿no? Se hace una declaración de los derechos humanos reconociendo que todo ser humano tiene una misma dignidad. Ahora, claro, la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU no afirma de dónde parte esa común dignidad de todos los seres humanos. ¿De dónde parte? ¿En qué sustentamos eso? Y si ahora viene diciendo Hitler que la raza aria es superior y que, por lo tanto, no, pues, no se puede tratar igual a todas las razas de la Tierra, que hay razas que no son dignas, etcétera. Si ahora Hitler viene diciendo esto, lo dice el otro, el de más allá, ¿no? O sea, ¿cómo rebatimos tal afirmación? Al final, no se puede sustentar y fundamentar en última instancia las cosas si no reconocemos que todos tenemos en Dios nuestro origen, que tenemos un Padre común, ¿eh? Es difícil sustentar una hermandad entre nosotros en medio de una orfandad. Si no hay Padre, difícilmente nos podemos reconocer como hermanos. Esa es la afirmación que hacemos. Cuando nos olvidamos de que tenemos un Padre común, a ver cómo reconocemos al otro como hermano. Dios es el Padre común de toda la humanidad. Y en eso se sustenta la común dignidad de todo el género humano. Dice la encíclica Veritatis Splendor, en el número 99, dice que el totalitarismo nace de la negación de la verdad en este sentido objetivo. Si no se reconoce una verdad trascendente, entonces triunfa la fuerza del poder. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana. Oiga, que este es hijo de Dios, respételo usted. Oiga, que ese embrión que está en el seno de su madre, o aunque lo tenga usted metido en la probeta de un laboratorio, es un hijo de Dios, respételo usted. Que no es un material biológico. No, no es un material biológico, es un ser humano. Respételo usted. Tiene una dignidad trascendente. Fijaros un dato histórico que tiene mucha más actualidad de lo que pudiese parecer, ¿no? Cuando España hace 500 años pues lleva a cabo el descubrimiento de América, cuando Cristóbal Colón llega a América, enseguida comenzó aquella obra de, bueno, pues la conquista de América y también la evangelización de América. Y en aquellos barcos que llegaban a América, pues había personas con intereses bien distintos, ¿no? No era lo mismo, pues, los evangelizadores de América, aquellos 12 primeros apóstoles de América, que fueron 12 franciscanos, fueron los primeros, ¿no?, en llegar allí para evangelizar América. No era lo mismo la actitud con la que ellos iban que
Bueno, pues la de que los que iban sencillamente a enriquecerse, ¿no? Y a enriquecerse de una manera rápida e inmediata. Obviamente había espíritus muy distintos, ¿no? Y hay un momento de la evangelización y de la conquista de América en el que a los pocos años se plantea la siguiente cuestión. La siguiente cuestión es de si se permite o no se permite la esclavitud de los indios. Y entonces había dos principios, ¿no? Los evangelizadores, los misioneros, decían, no, no sois quienes para esclavizar a estos indios. ¿Eh? Estos indios son hijos de Dios como vosotros. Claro, y decían algunos, ¿no? Algunos de los conquistadores. No, estos no son hijos de Dios, son como animales. Y les decía, pero ¿cómo van a ser como animales si nosotros les bautizamos y les predicamos el Evangelio? ¿Cómo van a ser como animales si están recibiendo el mismo mensaje y la condición de hijos de Dios que tenéis vosotros? Claro, y es un argumento tumbativo, ¿no? Entonces se recurrió a la corona española para que mediasen ese conflicto y la corona española pues le dio la razón a los misioneros y se prohibió la esclavitud, ¿eh? en, en aquellas tierras españolas, en Nueva España, etcétera, se prohíbe la esclavitud. Pero fijaros cuál fue el argumento en base al cual se respondió aquel debate que se había planteado. Si esta persona es hijo de Dios, si recibe los sacramentos, si puede recibir la palabra de Dios, ¿no va a tener dignidad? Si es un interlocutor con Dios, si Dios le habla a él, ¿tú vas a decir que no es un hombre, que no tiene un alma como la tuya? ¿Tú vas a decir que es un animal y no tiene alma humana? Este argumento, que parece un poco lejano a nuestra cultura, la verdad es que tiene más actualidad de lo que parece. ¿Por qué hoy en día se ha llegado a hacer del aborto una práctica común? ¿Cómo es posible que hoy en día se eliminen a millones de vidas humanas en el seno de las madres, en la frialdad de un quirófano o tomando una pastilla? Se elimine la vida humana. ¿Cómo es posible? Porque estamos negando la dignidad trascendente de ese ser humano, porque nos estamos olvidando de que tiene un alma humana, de que Dios es su Padre, que es su Creador, que yo tengo el origen en Dios exactamente igual que tiene su origen en Dios ese niño que llevo en mi seno, por la misma regla de tres. Y yo no soy más que él. Y ese niño no es mío. Está en mí, pero no es mío. Tiene su origen en un acto creador divino. Dios ha querido, lo ha amado y ha querido crearlo. Y ha querido darle la existencia. O sea, es decir, la dignidad del hombre está sustentada en el Dios creador, en el Dios trascendente en el que se sustenta toda la creación. Por eso decimos que, mira, pues que las cosas tienen precio, pero el hombre tiene dignidad, que es distinto. El resto de la creación, claro que ha sido querido por Dios, pero las cosas materiales han sido queridas por Dios al servicio del hombre, que el hombre ha sido constituido como el rey de la creación. Pero Dios al hombre, a cada uno, nos ha querido por nosotros mismos. Las cosas tienen precio, pero el hombre tiene dignidad. El hombre no puede ser comprado, vendido, utilizado, eliminado por el capricho del otro hombre, porque tiene su dignidad última que se sustenta en el amor de Dios. Lo dejamos aquí, en esta explicación. Concluiremos el siguiente programa en el que se explican las consecuencias de la fe en el único Dios. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web
www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Yo me llamo Pablo, llamo de Valencia. Era para preguntarle, primero enhorabuena por el programa y segundo, muchas gracias por el programa, porque lo escucho siempre que puedo y la verdad es que me ayuda mucho. Bueno, la pregunta ya es porque yo tengo una amiga que se le ha muerto su hijo hace poquito en un accidente y yo soy cristiano practicante, pero ella no. Entonces, claro, conoce a Dios, pero no conoce realmente el amor de Dios, ¿no? Entonces, un poco entroncado con lo que has estado hablando esta semana, de la virtud de la caridad y todo esto, pues era un poco, la pregunta es, ¿qué palabras se puede decir a una mujer que, digamos, que no conoce a Dios y que se ha muerto su hijo? Entonces, para mí, yo quiero intentar ayudarla en la medida de lo posible, siempre dejando actuar al Señor, pero claro, darle esa palabra o simplemente estar con ella para poder ella acercarse a Dios o agarrarse a Dios en esta situación tan difícil que está pasando. Entonces, claro, no sé cómo es eso. Muchas gracias. Intento decir una palabra. Obviamente, pues la mayor ayuda que usted puede prestarle a esa mujer, pues aparte de estar cerca de ella, porque también creo que lo más duro que le puede ocurrir a una madre, pues es tener que enterrar a su hijo. Y seguro que más de un oyente que me está escuchando, pues eso también lo corroboraría, ¿no? Uno se ha hecho siempre una idea de que él va a morir antes y que sus hijos asistirán a su funeral, y es muy duro pues que eso cambie y sea uno el que asista al funeral de un hijo. Ahora bien, es lógico el dolor y creo que tiene que ser el acompañamiento muy paciente y dejar que un corazón se desahogue, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, digamos una cosa, la mayor caridad que usted puede hacer con esa mujer es hacerle entender que Dios es, y que Dios es el origen y el destino último de nuestra vida, y que llegará un día en el que, estando en Dios, por toda la eternidad, por toda la eternidad, pues el hecho de que nosotros hayamos sido antes o después, hayamos muerto más jóvenes o hayamos muerto más mayores, eso que ahora nos condiciona tanto será una anécdota. Será una anécdota cuando estemos en Dios, el que haya muerto con 16 años o haya muerto con 86. Será algo intrascendente. Desde esa perspectiva, la mayor ayuda que se le puede prestar a una madre era decir, mire, estando usted con Dios, uniéndote tú a Dios, te estás preparando, te estás uniendo con tu hija. Tu hija está en Dios, está en ese misterio del encuentro con Él, ¿no? Une tu vida y une tu corazón con Dios, y en Dios te estás uniendo a tu hija. Es decir, creo que por lo menos yo conozco bastantes casos en los que esta perspectiva ha ayudado a muchos seres queridos que estaban alejados de Dios a acercarse a Él, ¿no? Es decir, mira, este hijo mío, este hermano, este padre que ha fallecido, ahora que Él está en Dios, a mí me hace como de embajador para introducirme a mí en la intimidad con Dios. Él me sirve como de embajador, Él me ha precedido para ayudarme a tomar conciencia de a dónde voy yo. Es así, ¿eh? O sea, creo que es una perspectiva nueva para acercarnos a este hecho. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, adelante. Soy Paqui de Alicante. Adelante, Quisiera saber su opinión. Yo pienso que en instituciones como son cárceles, casas de acogida para
personas que, bueno, no tienen hogar y han tenido un pasado que les ha llevado hasta ahí. Si no se les trata con dignidad, si no es desde ahí, yo pienso que no se puede hacer por ellos nada, no se les puede rehabilitar, no se puede hacer nada. Y quisiera saber su opinión. Muchas gracias. Bien, también este principio que he dicho, este principio que ha afirmado, referente a que porque todos tenemos un padre común, tenemos una dignidad común, también tiene consecuencias como las que ha dicho el oyente, ¿eh? Y por lo tanto, si tiene una dignidad de ser hijo, mi hermano que está junto a mí, también en la manera de rehabilitarnos o en la manera de defendernos ante un delincuente que ha agredido a la sociedad, y la sociedad también tiene derecho a defenderse frente a ese delincuente, pero claro, en la manera de tratarlo, yo tengo que reconocer su dignidad. Porque una persona no pierde su dignidad pues, por el hecho de que haya actuado indignamente. O sea, actuar indignamente, claro que tiene consecuencias, ¿no? Pero no hasta el punto de que esa persona deje de tener su dignidad propia de hijo de Dios. Y por lo tanto, en la manera de tratar al preso, a quien ha cometido un delito, etcétera, etcétera, obviamente se tiene que notar. Se tiene que notar, pues la Iglesia Católica mantiene una serie de principios diciendo que no se puede confundir justicia con venganza, afirmando que no se pueden aplicar los maltratos o las torturas pues a los detenidos o los presos. Es decir, la Iglesia mantiene toda una doctrina de respeto a aquel que incluso ha cometido el delito. Acordaros de ese episodio del libro del Génesis en el que cuando Caín mata a Abel, entonces Yahvé dice, cuidado con que nadie ponga la mano sobre Caín, cuidado con que os toméis la justicia por vuestra mano. Y puso una señal, como una especie de, pues eso, de signo externo, ¿no?, en la ropa de Caín, para que nadie le pusiese la mano encima. No matéis a Caín, cuidado, no lo maltratéis. Dios hará justicia con él, pero tú no eres quien, pues para negar la dignidad a un hermano tuyo, aunque no se haya comportado dignamente. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, muchas gracias por el catecismo y muchas gracias por Radio María, que nos hace tanto bien. Mire, yo también quería pedirle un poco una palabra para una persona que es un chico joven, que fue desde pequeño, con muy temprana edad, 12 años, fue echado de casa por tener una tendencia homosexual, ¿no? Entonces ha vivido una serie de acontecimientos difíciles en su vida y ha tenido varios intentos de suicidio. Yo he estado tratando de acompañarle, gracias a Dios la madre le ha pedido la reconciliación y está con ella ahora. Pero ayer, comunicándome con él, me decía que sentía un gran vacío interior y que quería volver otra vez a quitarse la vida. Y claro, ya finalmente fue al médico acompañado por la madre, pero claro, la situación es como muy delicada para ver con qué palabras yo les puedo hablar, sobre todo a él, pues para que no, pues para que ese vacío que tiene, pues que cómo él tiene que interpretarlo y qué es lo que puede hacer. Y luego respecto a la familia, pues cómo puedo tratarles, puesto que también pues fue un abandono, aunque gracias a Dios se ha reconciliado. Y no sé más. Bien, pues la verdad es que vamos a pedir por usted para que tenga ese don y esa gracia de estar presente en una situación como esa y siendo signo y siendo testigo de Dios. En primer lugar, decir que muchas veces los desequilibrios y los problemas suelen venir concatenados, esa barbaridad de que a un chico con 12 años, porque tenga una tendencia homosexual, se le eche de casa esa barbaridad, pues me imagino que vendrá también ligada
pues a otra serie de barbaridades que difícilmente pues ese chico habrá, en los años anteriores a haber sido expulsado, posiblemente habrá vivido en un ambiente de una familia desestructurada, que habrá generado en él muchos desequilibrios, que habrá generado en él pues hasta tendencias suicidas, etcétera, etcétera. Bien, gracias a Dios, como dice usted, pues está por lo menos readmitido, y la voluntad de vivir una familia estable está retomada, ¿no? Ahora bien, yo creo que la mayor, o sea, la mayor ayuda que se puede prestar en un caso así es ayudar a tomar conciencia de que tiene que haber un acompañamiento, o sea, un equilibrio entre todos los factores de la persona. Ese chico muy posiblemente necesitará un tratamiento psiquiátrico, porque las ideas suicidas o esa especie de tendencias suicidas suelen necesitar un tratamiento psiquiátrico cuando alguien tiene una voluntad, ¿no?, o le pasa por la mente de una manera insistente, obsesiva, la de quitarse la vida, pues puede necesitar, pues, sin duda alguna, ¿no? Necesitará esa ayuda médica, y no hay que tener resistencia, ¿no?, a admitirla, y a pedirla y a recibirla. Pero al mismo tiempo también va a necesitar un tratamiento no únicamente psiquiátrico, sino también psicológico. Y al mismo también va a necesitar un acompañamiento espiritual. Y estas tres dimensiones tienen que ser conjugadas: la psiquiátrica, la psicológica y la espiritual. Creo que sería muy importante que este chico, en la medida en que su fe así se lo permita, sea introducido en un acompañamiento espiritual, en una amistad, en una dirección espiritual. Y también la presencia de usted puede ser una amistad espiritual muy importante para ese chico, ¿no? El amor incondicional de Dios, el que sepamos que el don de Dios está por encima de nuestros aparentes fracasos, que los aparentes fracasos de la vida no nos hagan olvidar pues el hecho de que somos hijos de un amor incondicional, que es el amor de Dios. Eso es muy importante, y forma parte del horizonte en el que la persona reconoce su dignidad y se sabe querida. Le pedimos a Dios pues que usted sea instrumento de esa presencia de la Iglesia cercana, en ese joven, y le damos ahora la bendición para usted, para él y para todos los oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.